La Alaska española, colonia Nootka del Virreinato de la Nueva España, hoy México. Iniciamos. Recordemos que América se descubre en 1492, pero fue un año después, en 1493, que tras el regreso de Cristóbal Colón de su primer viaje a América, los reyes de España y Portugal acudieron con el Papa de entonces. El Papa emitió 3 decretos. El primero concedió a España el dominio exclusivo y perpetuo de los nuevos territorios de toda América, es decir, toda América era de España y Portugal. Así las cosas, violando los tratados papales, los rusos invadieron la América española y los ingleses establecieron la piratería de Estado por orden de la corona británica. La primera guerra encubierta fue la piratería inglesa, que durante siglos atacó a España y Portugal y fue robando territorios como Canadá, las 13 colonias británicas, Jamaica, Belice, Islas Malvinas, las Guyanas, por mencionar algunos. Y con el mismo dinero, supuestamente, trataban de comprar a España algunas posesiones en América, con el mismo dinero que robaban y saqueaban de los barcos y galeones españoles y portugueses. Así las cosas, a finales del siglo XVIII, España estableció las colonias de la isla de Cuadra y de la isla de Nootka, esto es, 2 colonias, una en la isla de Cuadra y otra en la isla de Nootka. En Nootka se estableció el fuerte de San Miguel. Así, con esas colonias, España extendió sus dominios hasta el sur de la actual Alaska, esto es, la Alaska española, enviando varias expediciones, entre las que destacaron las de Juan José Pérez Hernández, Manuel Quimper, Francisco Eiza, Jacinto Camacho, Dionisio Alcalá Galindo, Cayetano Valdés, Gonzalo López de Haro, es decir, fueron muchas y múltiples las expediciones. Por mencionar a otros, sería Pedro Alberni, Francisco Antonio Muller, Salvador Fidalgo, Juan Carrasco, José María Narváez, Bruno de Ezeta, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra y Alejandro Malaspina. Estos 2 últimos los más famosos, la de Malaspina y la de Bodega y Cuadra. Quedando el territorio incorporado de esta manera, por medio de todas estas expediciones, todos estos territorios se incorporaron al Virreinato de la Nueva España. La Alaska española, parte integrante del Virreinato de la Nueva España. Así las cosas, en ese tiempo, el Virreinato de la Nueva España incluía a los siguientes actuales 20 países. Son 1 México, 2 partes de Estados Unidos, 3 Canadá, 4 Guatemala, 5 Belice, 6 Costa Rica, 7 El Salvador, 8 Honduras, 9 Nicaragua, 10 República Dominicana, 11 Haití, 12 Puerto Rico, 13 Trinidad y Tobago, 14 la isla Guadalupe, 15 Venezuela, aunque parezca increíble, sí era parte del Virreinato de la Nueva España en un inicio. 16 Filipinas, 17 las Islas Carolinas, 18 las Islas Marshall, 19 Taiwán, 20 la Alaska rusa y faltan mencionar algunas islas pequeñas en el Caribe y en el Pacífico. Pero ante las amenazas de guerra de ingleses y rusos, España podía pelear con uno, es decir, podía pelear con los rusos o con los ingleses, pero no podía pelear España con los dos. Además, para ese entonces ya se había concedido la independencia a las 13 colonias, ya existía Estados Unidos y también tenía ambiciones expansionistas y quería abrir un frente contra España. Así España no podía pelear 3 guerras en diferentes lugares, en Florida y acá en Alaska, con Inglaterra y Rusia. Así España fue obligada a perder esos territorios por esa presión internacional y cedió a Alaska a Rusia y otra parte a Inglaterra, conservando de esta manera la actual Columbia Británica como parte del territorio de la Alta California hasta los 49 grados por, ojo, el Tratado de Nootka. Hasta aquí, el Virreinato de la Nueva España
aún conservaba la actual Columbia Británica, que es parte de Canadá, la Luisiana, la Florida y la Capitanía General de Cuba, así como Venezuela. En ese entonces, Venezuela, la Capitanía de Cuba, la Luisiana y parte de Canadá eran y formaban e integraban el virreinato de la Nueva España. También Filipinas, la mitad, ojo, la mitad, no toda la isla, la mitad de Taiwán y todo Centroamérica hasta Costa Rica. El virreinato de Nueva España extendió sus dominios desde México hasta Alaska. De esta manera, una España menguante que colapsó completamente cuando Napoleón le invadió, pero aquí todavía no le invadía Napoleón, pero ya estaba menguando, empezó a mirar hacia el Gran Norte, acuciada por el expansionismo británico y ruso. Comisionó al virrey Juan Antonio Bucareli y este abrió camino en 1774. El expedicionario fue mallorquín Juan Pérez, el de Mallorca Juan Pérez, alcanzando los límites meridionales de la Alaska actual, descubriendo el puerto de San Lorenzo, al cual se fue rebautizado 4 años después como Nootka por el capitán James Cook, y la isla de Vancouver, que creyó parte del continente, en lo que hoy es la Columbia Británica. Todas esas posesiones inicialmente eran de España. Recuerden que el Papa hubo un acuerdo en Europa donde todos los nuevos territorios descubiertos pertenecían únicamente a 2 naciones, España y Portugal. Pero como fueron demasiados grandes, extensos, gigantescos, todo un continente, por eso Inglaterra no se resignó y siempre estuvo, por medio de la piratería de Estado, robando, saqueando y apoderándose de territorios, porque consideraba injusto que tan grandes extensiones de tierra fueran únicamente de esas 2 naciones. De esta manera, Bodega y Cuadra, en sendos viajes de 1775 y 1779, llegaron a alcanzar lo que hoy es Alaska y reclamaron para sí, para España, la soberanía de las costas de ese viejo continente, de nuestra América querida. Pero fue el sevillano Esteban José Martínez quien por orden del virrey de la Nueva España tomó posesión de Nootka en nombre de la corona y se funda el fuerte de San Miguel y se ondea la bandera española, ojo aquí, hasta 1795. Únicamente fue posesión española, atendiendo a la primera expedición y al momento en el que capitula y se la cede a Rusia, fue únicamente poco más de 20 años, de 1774 a 1795. Un año después de que Carlos IV cediese ante Inglaterra y ordenase la definitiva retirada española de Alaska. Aquí te comento algo. ¿Por qué Carlos IV, el español, pierde Alaska? Esto se debe a que el papel de Francia en el conflicto fue decisivo, clave, y fue lo que obligó a España a ceder esas posesiones. Recuerden que Francia y España eran aliados, bajo el pacto de familia entre las casas de los Borbones. Las flotas mixtas francesas y españolas serían una seria amenaza para la Royal Navy de Gran Bretaña. El área naval inglesa era la más poderosa del mundo, era la flota más grande, extensa y poderosa. Era imposible derrotarlos. De esta manera se formó la alianza entre Francia y España. Pero la Revolución Francesa estalló en julio de 1789 y pues ya para el verano de 1790 el rey Luis XVI ya estaba muy disminuido, seguía siendo el monarca y el ejército francés estaba intacto, pero ya había mucha disidencia y ya no gobernaba Francia. En respuesta a la crisis de Nootka, Francia movilizó su armada. Pero a fines de agosto de 1790, el gobierno francés había decidido que no podía involucrarse, porque ya rey Luis XVI era muy débil en Francia, ya nadie le hacía caso y ya estaba a punto de ser depuesto. Ya iniciaba la Revolución Francesa. Entonces, España pierde un aliado y se gana un enemigo, porque Napoleón llega, toma Francia, toma el poder e invade España y se acaba el poderío español. Se destruye completamente el imperio español y nunca jamás en la historia se vuelve a levantar. De esta manera comenzaron, de manera obligada para España, las negociaciones para evitar la guerra
y pierde sus posesiones porque no podía pelearlas. Ahora veamos cómo era el fuerte de Nootka. Pues mira, te diré que originalmente fue construido por Esteban José Martínez en 1789 y fue ampliado en 1790, un año después. De esta manera llega el español Francisco de Isia junto con 80 voluntarios catalanes. La fortificación consistía básicamente en una batería de 14 cañones, 8 grandes, 6 pequeños, para la defensa del puerto y de 22 edificaciones del asentamiento español de Santa Cruz de Nootka. No era pequeño, era una colonia, eran 22 edificaciones y un fuerte con 14 cañones de poder de fuego. Además, esta primera colonia contaba con un huerto, establo, hospital, iglesia, cantina, viviendas y la fortificación mencionada de 14 cañones, e incluía como defensa adicional la fragata de guerra de 300 toneladas llamada La Concepción. Así que era una posición fortificada que se podía defender abiertamente, y aquí, ojo, hay que aclarar, se llevaban muy bien con los nativoamericanos de esa región. Tenían incluso más apoyo y eran apoyados por ellos y los preferían antes que a los ingleses y a los rusos. Te comento que, bueno, aquí hay una cuestión que hay que mencionar. 12 años antes, Inglaterra había cedido la independencia de Estados Unidos. Aquí hay que tomar muy en cuenta eso. Cuando se pierde la colonia española de Alaska, 12 años antes, Inglaterra había concedido la independencia a las 13 colonias. 12 años antes había surgido Estados Unidos como nación, y por eso era la situación. Ya tenían ambiciones expansionistas y ya querían arrebatarle a quien pudieran lo que pudieran. Esto es, a Inglaterra, a Francia y a España. La independencia de México inicia 4 años después de la pérdida de Alaska. Sí, o sea, perdimos Alaska en 1795 y ya en 1799 inicia la independencia de México. Pero también cuando se pierde Alaska había una hambruna y una sequía en México. Murieron, se iniciaba una sequía de más de 9 años, y había hambruna. Había una alteración en los precios de lo que sería hoy llamada la canasta básica en aquel entonces. Había principios. Por eso, Estados Unidos, que se acababa de independizar, apoyó la rebelión de los machetes, y surgiendo todas estas inconformidades, en 1811 surge el primer gobierno de México, consumándose la independencia con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, el día 27 de septiembre de 1821. Y un día después de que entra el ejército trigarante a México, un día después, es coronado Agustín de Iturbide el 28 de septiembre de 1821 y surge el primer imperio mexicano que reclama para sí todas las posesiones del virreinato de la Nueva España, incluido Alaska. ¿Cuál es el legado? Hoy en día, el legado de España y Nueva España en Alaska y el noroeste del Pacífico perdura en una serie numerosa de nombres de lugares, como el glaciar Malaspina, la isla de Revillagigedo o las ciudades de Valdés y Córdoba, además de otros muchos accidentes menores. Además, cerca de Nootka se han evidenciado en las tradiciones orales casos de mestizaje, como consta en las tradiciones orales de los indios del lugar y apuntes de la expedición Malaspina. Sin lugar a dudas, todo eso evidencia un pasado español del actual Alaska. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.